Hola, bienvenidos al análisis de la sexta partida por el Campeonato Mundial. El día de hoy con piezas blancas Magnus Carlsen, piezas negras Fabiano Caruana. La partida se puso muy interesante, saliéndose de las líneas más frecuentes, y vamos a ver cómo resultó. La primera jugada fue E4, E5, caballo F3, caballo F6 y entramos a lo que se conoce como defensa Petrov. Ya se venía comentando que Caruana pues podría intentar este tipo de aprovechamiento para sacar un resultado positivo con piezas negras. De hecho, presionó mucho durante la partida a pesar de que terminase en tablas. Caballo por E5, D6 y caballo D3. La jugada más frecuente suele ser caballo F3, manteniendo una posición pues muy típica de desarrollo del caballo. En este caso caballo D3, la manera en que negras recupera el peón es caballo por E4 y después de dama E2 se forza la defensa con dama E7, a lo que se nos permite caballo F4, ahora sí retirándolo de la casilla D3 donde estorbaría un poco al movimiento de nuestro peón de D. Y bueno, la estructura continuó con caballo C6, caballo D5 amenazando a la dama y al punto de C7. Por lo tanto es interesante, ya que si la dama retrocede a D8 pues simplemente deja la defensa del caballo, y si la dama por ejemplo se mueve a E6 pues hay un doblete con el caballo en C7. Bueno, la partida continuó con un contragolpe caballo D4 amenazando también la dama blanca. Por lo tanto se hicieron el cambio de damas, caballo por dama y caballo D5, renovando la amenaza contra la casilla de C7. A continuación caballo D4, igualmente simétrico, atacando la casilla de C2, y en la partida se jugó caballo A3 para defender precisamente el punto de C2. Fíjense ustedes que una variante hubiera sido caballo por C7, aceptando el reto y dando el doblete aquí al rey a la torre, rey D7, caballo por, y ahora negras aprovechando igualmente el doblete, caballo por C2, jaque, y el rey hubiera tenido probablemente que venir a E2, ya que si se ubica en D1, de todos modos le van a comer la torre, y ubicado el rey en la casilla D1, pues este caballo puede amenazar F2 con igualmente otro doblete a la torre de H. Por lo tanto, después de por ejemplo rey E2, caballo A1, lo que sucede es que el rey no puede venir a intentar tapar la salida de ese caballo por la casilla de C, ya que el caballo, como decíamos, amenaza el punto F y sería doblete cualquiera de esas dos casillas. Por lo tanto, no puede escapar tan fácilmente, más bien, este caballo puede escapar más fácil que el caballo blanco. Nótese cómo el caballo blanco, pues seguido de por ejemplo un B6 y alfil B7, va a quedar totalmente atrapado. Ahora, en la partida, como mencionábamos, se jugó caballo A3 defendiendo simplemente el punto de C2. Ahora caballo E6, lo mismo, defendiendo su punto de C7 que ya amenazaba nuevamente el caballo. F3, caballo de 4 a C5, D4, y aquí nuevamente no puede tomar, ya que el punto de C7 sigue vulnerable. El caballo retrocede a D7, C3, C6, caballo F4, proponiendo el cambio de caballos, caballo B6, alfil D3, desarrollando ambos sus piezas, D5, caballo C2, alfil D6, y aquí se produce un cambio, ¿no? Caballo por E6, alfil por E6, rey F2, dando un poco la posibilidad a ambas torres de que al mover nuestro alfil de C1, pues se puedan ubicar en cualquiera de las columnas que mejor les sirvan. Ahora, H5, bueno, en esta jugada cabe mencionar que el rey no es tan vulnerable a pesar de que no se haya enrocado, ya que ahora no hay damas en el tablero y la posición en que se encuentra pues puede ser perfectamente defendido por sus piezas. H5, H4 bloqueando esa posición, y ahora esta casilla de F5 se vuelve un punto pues importante en la partida. Es por esto que tanto blancas como negras van a intentar controlarlo. Por ejemplo, negras querría un caballo aquí para poder llegar por ejemplo a la casilla G3 con ayuda de su alfil, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo sucedió esto. Caballo C8 primero, caballo E3,
Nótese, el caballo ya amenaza directamente F5. Y ahora caballo E7, lo mismo. Este caballo de E7 amenaza la casilla de F5. Entonces, ninguno de los dos la puede controlar en su totalidad. G3, C5 intentando romper, manteniendo la presión alfil C2 simplemente, enroque corto, torre D1 porque se prevé quizá abrir la columna. Entonces torre F a D8 por la misma razón. Caballo G2 y este caballo se va a buscar reubicar en la casilla F4, pero ¿de qué manera? Pues como a continuación va a suceder con el alfil intentando que se produzcan los cambios. C por D, torre amenazando alfil se quitó a B3, caballo C6, alfil F4 y ahora sí, si el alfil decide hacer el cambio en F4, este caballo se reubica en una muy buena casilla amenazando D5, H5 y no va a haber prácticamente piezas que lo puedan sacar de esa casilla importante. Por lo tanto no se acepta esto, sino que se juega caballo A5, torre D a C1 y este movimiento de la torre de D es para dejar una casilla libre para el alfil de D1. Y es lo que sucede a continuación, alfil B4 y alfil D1. Nótese cómo en esta situación el alfil no se puede retirar, por ejemplo A4 sería muy dudoso ya que vienen los peones de A y de B en contra. Tapar a su propia torre en la columna también parece dudoso y esta casilla de D1 permite atacar en rayos X o a futuro la casilla de H5. Caballo C4, B3, caballo A3, torre por, se producen cambios de torres. Aquí negras rehúsa en primera instancia con caballo B5, pero blancas efectúa el cambio. Alfil por, y ahora vemos cómo queda esta estructura. Blancas tiene debilidades en A2, en D4, y negras tiene debilidades en D5 y posiblemente en H5. Por lo tanto, se jugó caballo E3 amenazando una de las debilidades y negras responde con caballo C3 defendiendo esta debilidad de D y además atacando la de A2 de blancas. Continuamos con alfil C2, alfil A3, que fue lo jugado en la partida. Este alfil A3 lo que hace es bloquear el avance del peón, que es la debilidad. Por ejemplo, si se jugara alfil E6, el problema es que ahora el peón puede avanzar a A4 y ya no es una debilidad. Por esta razón se jugó alfil A3, después alfil B8 amenazando, se quitó con A6, F4, alfil D7 y F5. ¿Qué hace F5? Bueno, en primera instancia pues se evita la casilla de E6 para el alfil por si él quisiera venir a defender la debilidad que tiene en D5 y también procura mantener débil al peón de H5, ya que ahora si por ejemplo G6, peón por debilitaría mucho la estructura de negras, es decir, G6 y después peón por, ¿vale? Bueno, se continuó con alfil C6, alfil D1, precisamente atacando aquella debilidad. Si en este momento se cambia caballo por, simplemente caballo por y no pasa nada en la posición, no hay peligro para las piezas blancas. Es por esto que se jugó alfil B2 con el plan de que después de alfil por H5 se recupera ese peón con un jaque de caballo y dejando libre el alfil para que amenace la casilla de D4. Rey G2, alfil por, y como está amenazado el caballo lo defendió con el alfil en F4, alfil C5, alfil F3 y aquí después de caballo D2 Magnus Carlsen aprovecha, o él cree que aprovechaba, hacer el cambio de una pieza por 3 peones con una secuencia que a continuación veremos. Alfil por D5, alfil por E3, alfil por C6, alfil por F4, alfil por B7 y ahora como Caruana tiene amenazado su alfil de F lo debe retirar y cuando lo retira Magnus captura en A6 quedando como pueden ver 5 peones contra 2 pero solo una pieza. Aquí en conferencia de prensa Magnus comentaba que cuando entró en esta secuencia de movimientos él creyó que de verdad se iba a quedar con los 3 peones ahora sí que completos para él y esto hubiera sido bueno, pero hay una secuencia forzada con la que Caruana recupera al menos uno de ellos y es lo que lo puso en aprietos durante la partida. A continuación caballo E4, fíjense cómo la casilla, el peón en G3 es atacado doble vez y la única manera para defenderlo es avanzarlo y ahora
después de ese avance, alfil A3 bloquea la debilidad en A2, a lo cual va a ser atacada posteriormente con el caballo. Vean ustedes después de las siguientes jugadas, G5, caballo C3. Ahora este peón no lo puede salvar el alfil, a menos que haga lo que sucedió en la partida, que es B4, sacrificar su otro peón, y ahora el alfil sí que defiende A2, pero de todas maneras pues perdió uno. Rey F3, caballo A4, alfil B5 amenazando, caballo C5, comienzan las maniobras y blancas también avanza A4 para pues presionar un poco con el peón de A, que a fin de cuentas puede resultar de beneficio para él, para tratar de aguantar la posición. Después de F6, el rey blanco se trata de filtrar en la posición negra y Caruana lo resuelve bien, ya que caballo E4, rey H5, y ahora para que el rey no pueda seguir filtrándose, el alfil viene a E1, atando al rey a la defensa de su peón. En esta partida se jugó alfil D3, amenazando el caballo retrocedió a D6 y ahora A5. A5 regalando el peón, pero a cambio el alfil dejó libre el peón de H4, por lo tanto permite a las blancas G por F y rey G6, amenazando lógicamente el punto de F6, pero también ya no tiene que proteger al peón de H4. Ahora, después de alfil D8 defendiendo a su peón, rey H7, caballo F7, y Carlsen propone o crea lo que es una fortaleza para aguantar el empate en esta posición. Alfil C4, caballo amenazando al alfil con la jugada caballo E5, y el alfil se retira a D5. Ahora alfil A5, H5, y aquí, bueno, se comentaba en las transmisiones que esta jugada era un poco débil, ya que le quita precisamente una casilla de escape al rey de esta posición, es decir, se está autoencerrando con esta jugada. Y justo después, cuando se jugó alfil D2, alfil A2 y caballo F3, después de alfil D5 amenazando el caballo se retira, atacando a una de las dos debilidades que Negras quiere eliminar del tablero y con esto ganar la partida. Si logra capturar estos peones, incluso si en hacerlo se produce un cambio de alguna pieza por el alfil, va a terminar ganando coronando el peón de F6. Por lo tanto, Magnus aquí decide hacer rey G6, y esto permitió de así ser una sutileza de Caruana. Caruana empezó bien la variante, es decir, alfil G5, y aquí se jugó alfil C4, pero veamos, por ejemplo, una variante que quizá alguno de ustedes podría intentar era H6, pues vaya a intentar coronar el peón. Lo que sucede es que con H6 viene una bonita maniobra del caballo a E2, y su siguiente jugada es caballo F4, por lo tanto, si se avanza el peón, caballo F4, jaque mate, ya que impide la salida del rey y ataca al rey mismo en la casilla en que se encuentra. Ahora, esto no sucede en la partida, ya que Carlsen juega alfil C4, y aún aquí había una jugada ganadora, que era alfil H4. Increíblemente, esta jugada dejaba en una especie de suswan a las piezas blancas, es decir, aquí el rey no puede soltar la casilla en que se encuentra, ya que se produciría una serie de jugadas de negras, por ejemplo, intrometiéndose. Es más, en esta misma posición el caballo puede comer F5 si el rey se quita, ¿no? Pero bueno, otra continuación, veamos, alfil D3 protegiendo primero al peón, que es a lo que nos referíamos, con simplemente rey G8, alfil C4 jaque, rey H8 y alfil D3 nuevamente defendiendo el peón, por ejemplo, seguiría un caballo C6 con tremendas amenazas. Hay un doblete al alfil que tuvo que venir a esta casilla forzado a defender el peón, y el rey que está ubicado mal. Ahora, si el rey incluso se quitara a F7, pues el doblete seguiría latente. Por lo tanto, pues esa continuación no era nada favorable para
para las blancas. De hecho, se hubiese perdido la partida si siguieran por ahí. Todas las variantes ya conducían a una derrota. Claro que era muy difícil verlo. Las supercomputadoras mencionaban así como en 25 jugadas más para poder ganar el juego. Entonces, siendo más humano, Caruana en esta posición pues decide jugar caballo F3 con un plan que veremos a continuación. Después de rey H7, caballo E5, vino alfil B3, caballo G4, alfil C4, caballo E3 amenazando el alfil D3 nuevamente defendiendo ese peoncito que estaba débil, caballo G4, alfil C4 y caballo H6. Ahora sí vemos cómo la posición se ha bloqueado por completo de estos peones blancos para que no puedan avanzar, y el plan de Caruana es traer al rey por detrás de esta posición, ¿vale? Aquí lo que sucedió fue que se siguió de esta manera, rey G6, ahora sí rey E7, alfil B3, rey D6, alfil C2, rey E5, y vemos como el plan lo está ejecutando Caruana, pero no le fue suficiente. Después de rey F4, alfil C2, caballo G4, ahora sí, retirándose de ahí para venir quizá amenazando este tipo de situaciones donde pueda capturar, o este tipo de jaques donde igualmente aleje al rey de la posición defensiva. Pues bueno, alfil B3, caballo E3, H6 simplemente de Carlsen para sacrificar, para obligar a negras a que sacrifiquen a su alfil. Si no, pues el peón se va y puede coronar. Y ahora después de rey por, aunque siguiéramos, aquí se firmaron tablas, pero aunque siguiéramos por ejemplo con caballo por F jaque, lo que sucedería es que después de rey G6 amenazando el peón, única manera para defender sería venir con el rey a E5, y ahora en esta posición vemos como blancas lo único que va a hacer es colocar el alfil siempre en una casilla que le permita cubrir una de las diagonales blancas por las que el peón va a atravesar, y cuando el peón atraviese en ella, el alfil se va a sacrificar inmediatamente por el peón, con lo que quedaríamos un final de rey y caballo contra rey, y pues esto sería tablas igualmente. Bueno, esta fue la partida. Tendremos también la cápsula express para quien quiera darle otro repaso rápido a ella, y el día de mañana ya estarán jugando la partida séptima. Comienza la parte final de este match, por lo que definitivamente al final tendrá que haber un ganador y las emociones no se harán esperar. Entonces, pues hasta la próxima, gracias.